Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Gerardo Esquivel y Francisco Guerrero vamos a debatir nuestro tema de la semana. ¿Cuáles han sido los saldos de las precampañas que terminan este domingo? Luego vamos a tener nuestra tradicional mesa de debate de jóvenes políticos, de pertenecientes a los partidos políticos, militantes de los partidos políticos. Están con nosotros, estarán aquí Gibran Ramírez de Morena, Christopher James Barús del PRI y Alan Ávila del PAN. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Como le comenté anoche, de aquí a la elección de julio vamos a organizar una serie de mesas de debate con la pluralidad, libertad y sustancia que caracteriza la hora de opinar. Este miércoles me da un enorme gusto darle la bienvenida a Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Gerardo Esquivel, que se cambia del martes a los miércoles. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias, buenas noches. Y se une a este debate Francisco Guerrero. Él es abogado, internacionalista, ex consejero general del IFE, recién llegado de Washington de trabajar en la Organización de Estados Americanos, la OEA, y como dijo hoy en su editorial de Excelsior, regresa a México a apoyar la campaña de José Antonio Meade. Paco, bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, pues el tema es cuáles han sido los saldos de las precampañas que terminan este domingo. Denise, ¿qué dirías? ¿Por quién empezamos? Pues tú di. ¿Quién te late? ¿Por quién te late empezar? Bueno, pues regresas a tratar de salvar el barco que se hunde. A mí me parece que el más damnificado de las precampañas, sin duda, ha sido José Antonio Meade, porque ya carga consigo la percepción de derrota. Y es una percepción generalizada que revelan las encuestas, los editorialistas, arraigada en la opinión pública, de que este es un candidato desbarrancado. En tercer lugar en todas las encuestas. No, hay dos que no, ¿eh? Las de Suazor, para El Sol de México y El Heraldo. Sí, hay dos. Bueno, ok, pongámoslas como las notas de pie de página y regresaremos a ellas más adelante. Pero recuerdas que hace algunos programas tú decías que Meade era como el pípila, que cargaba en la espalda la lápida del PRI. Pues, carga la mala marca del PRI. 7 de cada 10 mexicanos desaprueba del partido. Y también carga con un descrédito creciente de la Secretaría de Hacienda, involucrada en escándalos como la estafa maestra, ahora el caso Chihuahua y las múltiples mentiras que salieron de ahí, contradicciones, etcétera, la triangulación de recursos que se ha comprobado en ese caso. Y pues es un candidato que no puede pronunciarse de manera creíble contra la corrupción cuando está protegiendo a los corruptos, cuando cantinflea en torno a la reforma al 102 constitucional que llevaría a crear una fiscalía autónoma, independiente, cuando en sus actos de campaña está rodeado de impresentables como Emilio Gamboa y carga consigo pues el descrédito del presidente. Un presidente con un nivel de aprobación de que entre el 7 y el 9%. No, 26, entre 26 y 30%, la aprobación. No, dije desaprobación. Desaprobación, el 70%. No, aprobación de solo entre 7 y 10%. Y que está intentando de alguna manera decir que es el candidato priista, pero que él no es priista. El deslinde sin ruptura, como lo llamó Mario Campos, que me parece insostenible. Pues Paco, a ver, bienvenido. Primero déjame decirte que agradezco el espacio. Obviamente mis dos colegas y yo tenemos una gran diferencia. Sí. Yo de manera clara y precisa he señalado mi simpatía. Y creo que eso sería bueno que muchos intelectuales y académicos lo empezaran a hacer, porque todos sabemos que cada intelectual y cada académico también tiene su querencia. Y desafortunadamente en este país todavía no llegamos al punto
donde los análisis sean objetivos. Bueno, Gerardo lo ha hecho a Yo través espero de que en esta mesa... Yo también. Sí, sí. Yo también. Yo he dicho... Bueno, pero ¿por qué no me permiten A ver, sí. continuar? Porque esto empieza tiñéndonos, porque nuestras opiniones provienen de nuestra querencia a algún candidato en particular. Y yo de entrada digo que no tengo una querencia por ninguno. Para poder continuar Paco, en un ejercicio. Paco. Creo Venga. que es importante que cada quien ponga sobre la mesa sus trayectorias y además sus filias y sus fobias. No califico perdón, pero que las trayectorias sean de los candidatos, no de los analistas. A ver, Paco. Insisto, me da mucho gusto estar en la mesa y creo que es importante, no nos exaltemos, estamos tranquilos, podemos hacer un buen análisis. El análisis que presenta Denise, por supuesto, es un análisis que se parece mucho al análisis que ha presentado Anaya. Y particularmente es una crónica negra de lo que está sucediendo. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. Yo pienso que José Antonio es, si tú revisas las trayectorias de los candidatos, es el hombre más preparado, es el que tiene la mejor calificación profesional y académica. Y, por supuesto, estamos arrancando este proceso de precampañas. Falta todavía este larguísimo periodo de intercampañas, que, por cierto, es una abominación desde el punto de vista de la ley electoral. Y después entraremos a los debates entre los candidatos y a la discusión de propuestas. Yo quiero decirte, y es algo que en las próximas semanas escribiré en mi columna sobre Excelsior, el tema de las encuestas, si tú lo has evaluado y lo estás haciendo a través de este mecanismo, es algo muy engañoso, porque tú revisas solamente las experiencias más recientes. Lo que pasó en Honduras con un candidato presidencial que tenía más de 15 puntos y terminó ganando solo por medio punto, lo que pasó en el Brexit, lo que pasó en otros espacios como el plebiscito de Colombia. Entonces, creo que es muy temprano para hacer un análisis tan sombrío como el que presenta Denise, pero evidentemente hay que dejar que se desarrollen las campañas. Y a mí me llama la atención algo y con esto quisiera terminar. Sí. Ella menciona una serie de circunstancias en torno al tema de la corrupción, pero a mí me ha llamado mucho la atención que todas las organizaciones ciudadanas que están atendiendo este asunto no han dedicado una página o un comentario a lo que está sucediendo con este candidato de dos caras, que es Anaya, particularmente en torno al tema de la fundación. Es lo que tema, salió en proceso. Claro, es un tema que debería revisarse, es un tema que creo que todos estaríamos obligados a poner sobre la mesa y entonces sí, podemos ir revisando trayectoria por trayectoria de cada uno de los candidatos. A ver, va Gerardo. Perdón, ¿me das un minuto? Bueno, si tú le respondas, yo no tengo problema. No, pues los de López Obrador siempre así. No, me parece intelectualmente deshonesto tratar de descalificar mi análisis pintándome como anayista. Yo no apoyo a Ricardo Anaya, no soy miembro del Frente, soy como muchos, una electora independiente, políticamente huérfana, en busca de candidato y examinando a todos para ver quién cumple con las pruebas que yo mentalmente estoy haciendo de aquí al día de la elección. No has decidido tu voto. Yo no he decidido mi voto y no soy anayista. Okay. También me parece irrespetuoso decir que las organizaciones no se han centrado en el tema de la corrupción de Ricardo Anaya, porque eso es falso. Creo que quienes forman parte de Fiscalía que Sirva, Seguridad Sin Guerra, los múltiples colectivos mexicanos contra la corrupción, le han dado a todos parejo en muchísimos temas y no solo al PRI. Bueno, ahora sí. Mira, a ver, yo, no quiero hacer un análisis subjetivo de los candidatos. Yo voy a dar las cifras de lo que ha pasado de acuerdo a las encuestas, que Francisco dice que no hay que hacerles mucho caso. Yo creo que las encuestas son muy reveladoras de lo que ha pasado en los últimos meses. Si nosotros vemos las encuestas de cada casa encuestadora recientes, ya sea las de enero o febrero que se empiezan a publicar contra lo que se tenía en noviembre, digamos, justo previo antes del destape de MIT, vemos que no hay una gran diferencia. Eso es interesante. Básicamente son iguales, con algunos ajustes en medio, pero en general la de parametría hoy es prácticamente la misma que de noviembre. La de Buendía es prácticamente la misma que de noviembre, la de Moreno del Financiero es prácticamente la misma. La recopilación que hacemos en Oráculos.mx, de todas desde noviembre, diciembre y enero, se han publicado hasta hoy, febrero 16, y en 16 sale efectivamente arriba López Obrador. Pero, no sé si eso es lo que... A eso me refiero, pero además a que son muy similares en términos de la intención de voto. No, pero sí la diferencia entre el primero y segundo lugar es... No. Son similares en lo que tenemos hoy respecto a lo que teníamos en noviembre. Exactamente. No, sí hay dos, yo insisto, porque para ser correcto... para ser correcto hay un par en las de enero... Sí, pero si hay un par que dice que Mide está arriba de Anaya. Que hay empate técnico en algunos casos en el segundo lugar. Las encuestas, lo que estoy diciendo es encuesta a encuesta. No estoy diciendo comparando una con la otra. Estoy diciendo,
La de parametría de hoy Sí. con la de parametría de noviembre, la de Moreno de hoy con la de Moreno en noviembre, Sí. la de Buen Día hoy con Buen Día en noviembre. Sí. En esas no hay un cambio sustancial. Y eso es interesante porque ya pasaron casi 3 meses. En ese lapso me parece que eso creo que son malas noticias para los candidatos del Frente y del PRI, por una razón muy simple. A lo que le apostaban ambos candidatos era a que eran menos conocidos, y en efecto eran menos conocidos, que Andrés Manuel López Obrador, que ha estado mucho tiempo en campaña, entonces mucho más conocido, le apostaban a ser más conocidos y que en ese proceso iban a subir su intención de voto. Creo que lo que ha pasado, porque la idea de la mesa de hoy, entiendo, es evaluar lo que pasó en las Sí, sí, precampañas, claro. es que las precampañas en ese sentido no están sirviendo, al menos a esos candidatos, para cambiar su intención de voto favorablemente. ¿Qué implica eso? Quiere decir que son más conocidos ahora, pero no necesariamente está mejorando su intención de voto. Y creo que eso es malas noticias, en particular para José Antonio Meade. No sé si es el fin del PRI, no sé si es el fin de José Antonio Meade. Lo que sí creo es que la esperanza que tenía, y es el discurso que había estado manejando Enrique Ochoa, que era, entre más gente lo conozca, más gente va a querer votar por él. Creo que esa fue la razón por la cual lo propusieron como candidato, pensando en que por su perfil, por su trayectoria, por su lo que sea, tendría posibilidades de subir. Creo que lo que hemos estado viendo en estos 3 meses es que eso no está ocurriendo. Ahora, déjame, Entonces, en el caso de Anaya, efectivamente salió en la revista Proceso. Tú todavía escribes en Proceso, ¿no? O ya hace un mucho tiempo, que no te veo, por cierto. Estoy terminando un libro, entonces sí. he tomado un paréntesis Por del eso, proceso es que hace donde mucho que pienso no te- regresar apenas. Pero efectivamente este domingo salió en la portada de Proceso y un artículo largo de Álvaro Delgado sobre un presunto desvío de recursos que habría hecho Anaya cuando fue líder del PAN, en fin. El problema aquí es, para ustedes, Paco, es el tema de la credibilidad de decirle al otro, oye, pues es que aquí tú tienes tus trapos sucios, ¿no? Cuando la mayoría de la gente percibe que el que tiene más trapos sucios es el PRI. A ver, es pero un gran reto para yo creo para que- José yo creo que- Antonio Meade. yo creo que Y yo creo que a indudablemente- José Antonio Meade no le van a encontrar trapos sucios a él, en lo personal. Mira, yo creo que indudablemente el tema de la corrupción está ahí, es un tema que se ha discutido ampliamente. Sí. El argumento que yo pongo en torno a este asunto de la fundación, y hoy en la mañana simplemente sería cuestión de haber visto el programa matutino con Loret, donde Damián Cepeda nunca pudo responder si todavía esta cuenta estaba a nombre de este señor, del señor Anaya. Y es un tema que debería de investigarse, que debería de... Hoy no sé si viste, por ahí está la nota, donde en su visita a Jalisco, pues el candidato Anaya tuvo muchos problemas porque le hicieron una serie de planteamientos a ver, Francisco, en torno a eso. Pero Francisco, es A muy ver, que peligroso. termine ¿por qué no me Francisco. permites terminar, Que Denise? termine Como un Francisco y vas tú. ejercicio- A ver, como un venga, ejercicio venga. mínimo de respeto, ¿no? Venga. Yo pienso que el asunto del talante moral de José Antonio es muy importante y creo que conforme la gente lo vaya conociendo, y aquí hay una cosa que Gerardo señaló en torno a las encuestas, si tú ves el nivel de conocimiento que tenía José Antonio al inicio y el que tiene ahora, obviamente se ha disparado porque Sí, la ya gente está. lo conoce Sí. a través de los spots. Yo lo que estoy sosteniendo es que independientemente de la tendencia que esté en este momento, primero, las encuestas son solamente una fotografía del momento y estas van a ir evolucionando conforme vayamos sabiendo muchas más cosas de los candidatos. Si quieres, dejamos para otro segmento el talante autoritario de Andrés Manuel López Ahorita Obrador vamos. y otras. Para que no nos clavemos Sí. solamente en este debate, Ok. hay muchas otras cosas que decir. Sí, me ver. parece una profunda ironía que me digas que en un ejercicio de respeto te deje hablar cuando los priistas nos faltan el respeto a los ciudadanos cotidianamente. O sea, es increíble que ustedes viviendo en casas de cristal avienten piedras. Porque yo como ciudadana exijo respetuosamente que aclaren la estafa maestra, el gobierno espía, Odebrecht, OHL y el escándalo que sale hoy en el portal de Carmen Aristegui, revelando que Luis Videgaray tuvo juntas con quienes ganaron la licitación del Tren México-Querétaro, el grupo chino y el grupo IGA. Yo creo que definiendo los términos en los cuales iban a ganar la licitación antes de que se diera. 11 meses antes. 11 meses antes. Pero eso ya es clarividencia, o sea, ya estamos entrando en una manera de argumentar que por más que yo quiera decir que no es el caso, pues Denise sigue repitiendo el mismo guión que utiliza una de las fuerzas políticas. Y yo voy a decir una cosa en torno. Yo lo repiten los Por eso, mexicanos. los en mexicanos van a encuestas, votar, los las mexicanos van a encuestas. votar el 1 de julio por la opción que ellos consideren mejor. Y creo que sí es importante que los candidatos pongan sobre la mesa sus planteamientos y veamos, por ejemplo, te pongo un ejemplo particularmente en torno al tema de las fiscalías que están pendientes y las decisiones que se tienen que tomar. Ahora se nos olvidó a todos
que todas esas decisiones de las reformas estructurales se tomaron con el voto de todas estas fuerzas políticas y ahora están desconociendo lo que en su momento pusieron sobre la mesa. Bueno, no todas las fuerzas políticas. Bueno, no, por supuesto, algunas fuerzas políticas no creen en la reforma si no están en esa dinámica. Y eso ya lo sabemos. Andrés Manuel es el candidato del no y dice no virtualmente a todo. Pero yo, independientemente de la indignación que le pueda generar a Denise, y yo conozco cuál es su sentimiento en torno al PRI, y eso es público y notorio. Sí, Independiente, sí, nunca y está ha bien, sido... yo no vengo aquí a convencer a Denise de que quiera al PRI. Tendría yo que ser un mago para hacer esa situación. Lo que le digo a Denise es simplemente que le metamos un poquito de objetividad a las cosas, porque de otra manera esto se transforma en algo que tú decías hoy. Se hace un debate tan maniqueo que no es posible poner acentos y poner diferencias de una manera un poco más... Vamos a terminar rápido pero aquí. Es que objetivamente no se han resuelto los casos de corrupción en este sexenio. Esta no es una percepción subjetiva. Bueno, hay varios gobernadores del PRI en la cárcel, como nunca. Hay que reconocer eso. No, por supuesto. Y hay varios todavía... Bueno, pero como nunca hay gobernadores en la cárcel, y del PRI la mayoría. ¿No? Sí, porque hubo alternancia. Alternancia y investigación periodística. Y presión de la sociedad civil, no por voluntad del PRI, que además el presidente dijo que esos eran los gobernadores emblemáticos del nuevo PRI. Creo que sugerir que la crítica al PRI por corrupto es una crítica subjetiva es una falta de respeto a la población, es pensar que somos idiotas. Pues coincido en esa percepción de Denise, es decir, sí creo que hay un problema en el tema de la corrupción asociada al PRI. Digamos, a lo mejor no asociada efectivamente a José Antonio Meade, aunque también hay sospechas de que durante su paso por algunas secretarías, si bien él no está acusado de nada, pasaron cosas que él aparentemente hizo lo posible por no verlas que pasaran o no hizo nada por combatirlas, digamos. Eso me parece que también está más o menos claramente documentado. Todas las cuestiones de la estafa maestra, muchas de ellas pasaron por secretarías que estuvieron bajo la dirección de José Antonio Meade. Los recursos provenían de Hacienda, que estaba también en algún momento bajo su conducción. En fin, puedo creer que él efectivamente en lo personal no tiene esa sombra de sospecha, pero en términos de la gestión del PRI en este periodo, me parece que existen esas sospechas y creo también que no solo son... A ver, en aras de un poco de la equidad, sí me gustaría la opinión de ustedes sobre este artículo de Anaya en Proceso. O sea, ¿qué debe de que se pronuncie sobre ese tema? Porque nadie se pronuncia sobre ese tema. A ver, que se investigue, que se aclare. Él ya dio, creo que una explicación a la opinión pública, pero que se investigue como los demás casos de corrupción. Sí. Yo no creo que haya que darle un pase excepcional a Ricardo Anaya. ¿Y en su talante como candidato eso para ti tiene algún impacto o es irrelevante? A ver, el talante como candidato, examinemos el talante como candidato de José Antonio Meade. Pero yo te estoy preguntando de Anaya, no de José Antonio Meade. A ver, Anaya no ha decidido todavía qué tipo de candidato quiere ser. Ese es el problema. No ha decidido si quiere ser el cosmopolita o el simpático o el antirrégimen. O sea, es sorprendente verlo tocando la guitarra mientras se dirimen en este país temas tan importantes como la Fiscalía General, la Ley de Seguridad Interior, la regulación de la publicidad oficial. Lo de la marihuana dijo que hay que debatirlo, ¿no? Se salió por las ramas. Se salió por la tangente. O sea, yo creo que el talante que tiene es a veces de falta de audacia y falta de definición y una falta de reconocimiento de problemas de corrupción que su propio partido viene arrastrando. A ver. Lo que diría del caso de Anaya del Proceso, me parece que hay que también entenderlo en qué contexto es. Es decir, de lo que lo están acusando no es de corrupción. Eso es muy importante señalarlo. De desvío, ¿no? Ni siquiera es de desvío. Lavado de dinero no les gusta como término porque también lo podríamos utilizar. Pero eso tendría que hacer un poco más definirlo rigor, ¿no? una autoridad. Pero lo que sí creo, digamos, porque la respuesta de Anaya que a mí no me gustó fue que dijo, miren, aquí no hubo recursos públicos. Pero creo que esa no es la acusación que se está planteando. Lo que está planteando es una cuestión, digamos, ética, en el sentido de que se usó una fundación para hacer una transacción inmobiliaria que es poco clara, en la cual aparentemente algunos ganaron. No es siquiera es evidente que él haya sido quien ganó. Entonces, pero se puede investigar. Yo estoy de acuerdo con Denise. A ver, Leo, pero no me parece, déjame nada más terminar. Adelante. No me parece que ahí haya la evidencia, digamos, de efectivamente desvío de recursos, etcétera. Pudo haber sido una actitud que éticamente pueda ser criticable,
que habría que investigar, pero que me parece que no está ahí. Hay otras cosas de Anaya que me parecen cuestionables, incluyendo algunas cosas relacionadas con su declaración 3 de 3 y algunas propiedades, etc. Este caso de la Fundación no me parece tan relevante. Bueno, digamos, en esa me dimensión. quedan, la verdad, tengo una espérame, me quedan 5 minutos y no quiero dejar de hablar de López Obrador. Sí, porque si no solamente Si no, será- sí. Pero yo quisiera terminar con un punto refiriéndome al PRI. Lo que el PRI trata de hacer es crear una equivalencia moral en la corrupción, ¿no? Todos son igual de corruptos, todos son tan cochinos como nosotros. Pues que es una buena estrategia electoral, hay que decirlo. O sea, como si a ti te están acusando de eso, pues tú avientas hacia todos los lados. Sí, pero- o sea, yo le entiendo como Leo, estrategia electoral. Pero discúlpame, ¿No? lo que me parece que es increíble es que el rigor que se aplica para estudiar todos los casos que ha mencionado Denise y que todos esos casos son execrables, Sí. creo que de igual manera se tendría que aplicar el mismo canon y el mismo método Es lo que para un estamos candidato, diciendo. para un candidato que es un candidato a la presidencia de la República, que además, yo pongo solamente esta cuestión para no referirlos a ustedes. No sé si vieron el tuit del presidente Calderón, que dice precisamente lo que mencionaba Gerardo, no es un asunto de desvío de recursos solamente, no es un asunto de recursos públicos, es el asunto que haces una fundación para obtener una ganancia personal. Esto, bajo cualquier circunstancia, es algo que no debería ser Bueno, considerado perdón, como O sea, ligero. que un priista Perdón. tenga la cara dura de venir a decirnos que vean a ese candidato que se aprovechó de algo para un beneficio personal, cuando la Casa Blanca fue eso, cuando Odebrecht fue eso, cuando la casa en Malinalco fue exactamente eso. Con recursos públicos. Con recursos públicos, además. Pero en honor a la verdad, tengo que decirlo, Es que eso es a José falso. Antonio Mid, no le van a encontrar eso. Y esa es la decisión por la que pero ellos no quieren lanzaron. hablar- ellos no quieren Por la hablar que del candidato. lanzaron a José Antonio. Es solamente hablar sobre la crónica que se ha venido Sobre el- construyendo durante todo este tiempo. Pero por eso yo decía que es importante que en esta mesa, yo creo que lo vamos a hacer cada semana, vayamos poniendo los puntos sobre las IES en un debate que a mí me gusta. Sí, a mí sí, me gusta sí. que sea... A ver, hablando de De debate, forma, sí. por favor, porque aquí ya saben que la tele va rapidito. rápido. Y tenemos que hablar también de López Obrador. López Obrador. Bueno, yo creo que el observador es el mismo. Yo creo que Chango Viejo no aprende maroma nueva. Sus reflejos autoritarios ahí están. Evidentemente. Pero ¿cuál es el saldo en la campaña? Yo creo que él está en una posición extremadamente pragmática, como decía Chucho. Creo que eso al final del día va a traerle muchos problemas porque está incorporando a candidatos. Y pongo el caso particular de Fausto Vallejo, que es Que no lo apoya Morena. no lo por apoya cierto. Morena, pero lo apoyan dos de los partidos que están en la coalición. Entonces, pero sabemos es que es una distinto. chicana. Pero desde va el punto otra de vez, vista- desde el punto de vista de estrategia electoral, está desfondando al PRD y ahora al PRI, ¿eh? Va por ustedes, Paco. Vamos a ver cuando Va se por den los ustedes. procesos locales, Ya se porque declaró priista. Morena Leo es un partido recién formado. Sí. Y vamos a tener que ver cuál es el ejercicio durante las campañas de la estructura que se tiene. Tú revisas las encuestas y te vas a dar cuenta, por ejemplo, que la potencia de López Obrador en el norte del país no se asemeja para nada a lo que pasa en otras zonas. Y ahí sí tendremos que ver cómo los partidos políticos, con su presencia regional, con su presencia nacional, pueden actuar. Y otra cosa que es importante, la confusión que muchos votantes van a tener en torno a esta mezcla que se hizo entre el Movimiento Ciudadano, Morena y este partido del... No, partido, es Morena, Morena. por el Partido Encuentro Social Exacto, y PT. Y PT. Patriota. Es que existe un Movimiento Ciudadano. Esa, sí, claro, es que el Movimiento Sí, Ciudadano está. Es que sí. se confunde uno porque Sí, como ya antes están estaban y de ahora ya todo, no sí. están. Sí. La realidad es que esa mezcla que se está dando va a ser muy interesante verla en el terreno. En este momento, creo que él empieza a cometer los errores que ya le hemos visto cometer varias veces, 2006, 2012, y ahora creo que su verdadero rostro está empezando a emerger. Denise. A ver, lo que hay a favor y lo que hay en contra, el hecho que todas las encuestas revelan es que lleva entre 8 y 10 puntos de ventaja y se ha mantenido Sí. en esa posición de ventaja. Tampoco sube, ¿eh? Tampoco sube, Está estancado. pero está estancado, pero está estancado en el lugar que lo llevaría a Pero es ganar que la no elección sé, que yo sea creo que mañana. no se ha galvanizado, digamos, el voto anti López Obrador. Exactamente. o Que sea, eso es lo que se está sí, peleando pero ahorita el ¿por PAN y qué el PRI? sigue ahí? Ha Sí. hecho algunas cosas de manera correcta. Tiene, creo que un mensaje claro, que es el de combate a la corrupción, acabar con la mafia en el poder. No estoy diciendo necesariamente que sean mensajes creíbles, Con pero... Marcelo Ebrard en su equipo de campaña, ¿no? Déjame, por favor, tú que me Adelante. pediste respeto. Era solamente para emparejar las interrupciones. Ya estamos a Sí, mano de eso. Ok, perfecto. Segundo, que anuncia a su equipo. O sea,
es un equipo con el cual uno no podrá estar de acuerdo, pero le está informando a la opinión pública de quién se va a rodear. Y eso lleva a que uno pueda examinar los perfiles, buenos o malos, pero ahí está el equipo. Marca la agenda diariamente con propuestas. En ese sentido, sí se está diferenciando de los otros, con propuestas que además generan un gran debate público sobre si amnistía a narcos o un mando militar policial conjunto. Y además tiene mucha gente que constantemente lo está propulsando, hablando de él, protegiendo, tiene voceros. O sea, ha creado un equipo que lo arropa. Lo malo, está manifestando nuevamente profundas incongruencias. Creo que fue un gran error pelearse con Jesús Silva Herzog Márquez por el tema de un artículo que lo criticaba. Él que hace una semana dijo, se respetará la libertad de expresión. Tiene derecho a contestarle a Jesús. Desde luego, pero no es el tono, pero creo que le contestó mal. Sí, o sea, muy mal, creo que es equívoco decirle a alguien, porque estás en desacuerdo con él, que forma parte de la mafia en el poder. Ahorita, Gerardo, porque yo vi tu tweet, tú sí supongo que lo vas a defender. Pero... No necesariamente. No, pero yo lo vi, pero yo te vi que en el tweet lo defendías. No, así en el Twitter, te voy a decir exactamente Pero lo si que lo dije. defiende tampoco está mal. No, claro que no, desde luego pero que no no. lo defendí porque claro. yo estoy de acuerdo que fue un error. Fue un error. Pero matizado, ahorita doy mi posición. O sea, los negativos siguen siendo muy altos para él en las encuestas. Esta idea del perdón y la amnistía, que no tiene mucha claridad en términos de qué implica, si va a haber justicia para los corruptos y una fiscalía independiente que no esté manejada por sus cuates, eso no ha sido claro. Y tiene todavía esta actitud muy antiinstitucional que es preocupante. O sea, ha habido todo un esfuerzo colectivo de la sociedad civil para crear un nuevo andamiaje institucional en torno a la fiscalía que sirva, y él, en cambio, no nombra ternas de posibles fiscales generales sin pasar por el proceso institucional. Creo que lo podríamos resumir lo que tú dices, Denise, en que todavía genera dudas. Sigue generando dudas a todos aquellos que todavía no sabemos cómo vamos a votar y que tenemos dudas de López Obrador. Genera dudas también porque dice, voy a acabar con la mafia en el poder, y parecería que la está incorporando a Morena. No, yo coincido con mucho de lo que dice Denise, es decir, hay una serie de puntos que efectivamente ha hecho Andrés Manuel que han tratado de ayudar a reducir las dudas, el nombramiento del equipo, otras cosas. Ese es el gran desafío, como el desafío para el PRI es el tema de la corrupción, ahora, el desafío de López Obrador es el tema de las dudas que generan. Puedo entenderlo, es decir, efectivamente, y creo que lo entiende, y creo que por eso está haciendo este tipo de cosas que efectivamente tratan de mandar un mensaje de certidumbre pues a la gente de con quién gobernaría, qué planes y propuestas tiene, y por eso también hay gente que está participando activamente ya como sus voceros, porque ya los propuso que serían sus miembros de gabinete, por ejemplo, en el caso de ganar. Eso estoy de acuerdo. Ahora, en el tema creo que fue un error. Yo, si a mí me hubiese preguntado, me parece un error haberle respondido así a Jesús Silva Herzog, además en un artículo que la mitad del artículo era relativamente favorable para López Obrador, porque decía, ya no hace esto. Pero le dolió que le dijeran que parece el PRI. Sí, le dolió eso y otras cosas, porque dijo que era oportuno, que había vendido a Morena, que no tenía consistencia ideológica, etcétera. Cosas con las cuales son opiniones, puedes estar de acuerdo o no, y creo que tenía su derecho a responder, pero creo que efectivamente no fue la forma correcta. Claro. Ahora, esa es una cosa, y otra cosa es decir que es su talante autoritario, etcétera. Porque, por ejemplo, talante autoritario es cuando José Antonio Meade, efectivamente, a través de un vocero, ante una publicación de Animal Político, le responde amenazando que va a enviar a sus abogados y a demandar a ver, eso sí es talante autoritario. ¿Es maniqueo o no es maniqueo López Obrador? Tiene sus posiciones y defiende su posición ideológica, me parece razonable. Sí tiene esta visión. Maniqueo me parece, son muchos analistas yo digo muchos que analistas, hoy lo escribo y lo digo, es maniqueo. Es que él pontifica, él no argumenta, él pontifica. Cuando López Obrador habla, pontifica. Que critican una cosa, por ejemplo, cuando decían era sectario, dicen no quiere negociar, es sectario, y ahora lo critican porque es pragmático. Pero es maniqueo en el sentido, estás conmigo, eres puro, eres bueno, no estás conmigo, eres de la mafia. Conmigo contra mí. Es parte de un discurso que podrá no gustarnos o no gustarle a mucha gente. A mí sí me parece simplista y de película de Disney. Pero está funcionando y hace cosas que le están ayudando. Nos tenemos que ir. Perdón, ya nos echamos media hora, entre que sí, entre que no. Fue rápido. Gracias, Denise. Gracias,
Mi querido Gerardo, bienvenido Leo. aquí en los miércoles. Gracias, Paco. Gracias Un gusto por estar venir. con ustedes. Gracias. Regresamos a nuestra tradicional mesa de jóvenes militantes de partidos políticos.